Hola, buenas desde eletecnología.com. Hoy vamos a hablaros de las turbinas hidráulicas. Bueno, lo primero es definir qué es eso de una turbina hidráulica. Una turbina hidráulica es una máquina que lo que hace es transformar la energía del agua, normalmente energía hidráulica, la transforma en energía de rotación de un eje, ¿vale? Estas máquinas pueden llegar a rendimientos hasta incluso del 90%. Son máquinas que toda la energía del agua casi la transforman en energía de rotación. No todo del todo, 100%, pero una buena máquina, una buena turbina hidráulica puede llegar, como hemos dicho, hasta el 90% de transformación. Inicialmente, las turbinas hidráulicas eran lo que le conocían como ruedas hidráulicas. Aquí tenemos en la parte de arriba la rueda hidráulica de toda la vida, del molino de agua. Vemos en la figura del medio que se mueve por la velocidad que lleva el agua, la velocidad que es energía cinética. La de la derecha del todo vemos que es energía potencial, debido a la altura que tiene el agua. Si dejamos caer desde una altura el agua, esa energía potencial que tenía arriba se va convirtiendo en cinética al llegar abajo, golpea la rueda y la hace girar. Y luego también las ruedas hidráulicas o turbinas hidráulicas se mueven por la acción de los dos tipos. Podemos porque golpee con energía cinética debido a la energía potencial de la altura y también por la propia energía cinética que trae el agua, como es la figura esta de la izquierda, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las partes normales de una turbina? Bueno, pues en las partes normales de una turbina tenemos una tubería, que es por donde entra el agua, que vemos aquí. Una vez que el agua entra, se distribuye alrededor del eje por lo que se llama el distribuidor, y en el interior del distribuidor tenemos un rodete. El rodete simplemente pues es una especie de círculo, en cuyo círculo tenemos pegado unos álabes, que pueden ser unas palas, o también puede ser simplemente una especie de cucharas, como ya veremos después cuando veamos los tipos de turbina. Bueno, pues aquí tenemos el rodete y, lógicamente, en el rodete está acoplado a él el eje de la turbina. Normalmente, aquí vemos que tiene un generador. Estas turbinas se utilizan para producir energía eléctrica. El movimiento del rodete que hace girar el eje, ese eje está enganchado directamente con un generador, que puede ser un alternador o una dinamo, y al hacerle girar, pues este generador lo que produce es corriente eléctrica, por lo menos, por ejemplo, en las centrales hidráulicas, ¿no? Bueno, vamos ya a la clasificación de las turbinas según la primera clasificación según su eje, ¿no? Esta es muy sencilla. El eje de una turbina puede estar en horizontal, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. Aquí vemos los álabes que tienen forma de cuchara, que es una turbina Pelton, como luego veremos. Y su eje también podemos colocarlo en forma vertical. Aquí vemos una turbina Kaplan, que veremos cómo se coloca aquí si fuera vertical. El alternador lo tendríamos arriba en vertical. Después también podemos clasificarla según la dirección de entrada y salida del agua. El agua puede entrar de forma radial, es decir, dando el radio del rodete, y salir de forma axial. Axial, que significa paralelo al eje, en la misma dirección del eje. Entonces se llamarán radial-axial. Pero también hay algunas turbinas que la entrada de agua es axial y la salida también axial, es decir, paralela al eje, ¿vale? Entonces se llaman turbinas axiales. Y luego tenemos turbinas tangenciales, que entran tangente al rodete y sale también tangente al rodete el agua, ¿vale? Luego tenemos según su eje, su dirección. Pero quizá la clasificación más importante de las turbinas sea la que vamos a decir a continuación, que es turbinas de acción o turbinas de reacción. Bueno, para explicar la turbina de acción y reacción, vamos a empezar por la de acción, que es la más sencilla. Se llama de acción porque el movimiento de la turbina se produce por la acción directa del agua sobre el rodete. Vemos aquí la parte de la izquierda, el agua viene por aquí y directamente el agua golpea el rodete, las cucharas del rodete, y hace girar. Es decir, la fuerza de caída del agua golpea directamente las turbinas y las mueve. Sin embargo, las de reacción no se producen por el golpeo directo del agua. Se producen por la reacción del agua, como vemos en la figura de la derecha, a su salida. Bueno, aquí ese es un ejemplo para entenderlo muy bien. Tenemos tres tuberías, metemos por las tuberías agua y cuando sale por esto de aquí y sale por esto de aquí, pues hace un par, hace una fuerza hacia atrás el agua que mueve hacia adelante el rodete, esta hacia atrás y hacia adelante el rodete y hace girar la turbina. Pero ya digo, no es porque golpee el agua, sino porque en la salida del agua se produce una reacción que hace mover la turbina. Por eso se llaman turbinas de reacción. Aquí podemos ver las tres turbinas más importantes, que son las que vamos a estudiar, y cómo serían los rodetes. Vemos la Pelton, que son rodetes simplemente con cucharas,
y claramente es una turbina de acción, golpea directamente. Vemos la turbina Francis, el rodete de Francis que se utiliza, el agua entra perpendicular al eje, sale paralelo al eje, axial, ¿vale? Y vemos como ya no son cucharas los álabes, sino tienen una forma definida que luego veremos, que por eso se llama de reacción, porque hace un giro el agua sobre los álabes. Y luego la Pelton, que es una reacción pura y dura, que es de entrada horizontal, salida horizontal. Vemos aquí como tienen los álabes inclinados, que al golpear aquí, que no golpean, sino que entra, la salida del agua se produce haciendo como una especie de cono, y esa reacción que produce en el eje el cono es la que va a producir el movimiento de la turbina. Bueno, ahora sí, vamos a explicar las tres tipos de turbinas más usadas, que son la Pelton, la Kaplan y la Francis. Hay alguna más, pero ya digo que estas son las más utilizadas. Empezamos por la turbina Pelton. La turbina Pelton, como podemos ver en la imagen, es una turbina de acción por golpeo directo, por donde sale el chorro de agua, golpea las cucharas y mueve el eje. Normalmente son tangenciales, entran tangente, el agua entra tangente a lo que es el rodete, y normalmente son de eje vertical, pero también, de eje horizontal, pero normalmente, aunque sean de eje horizontal, también las podemos colocar de eje vertical. Las dos que vemos aquí son del eje horizontal. Vemos cómo tenemos la entrada del agua, el distribuidor, va saliendo por estas tuberías que se llaman toberas, las toberas, sale el agua por aquí y golpea las cucharas de la turbina Pelton. ¿Dónde se utilizan este tipo de turbinas? Pues como viene por aquí, saltos de agua muy grandes, pero que tenga poco caudal. ¿Por qué? Porque al ser de acción, lo que nos interesa no es el agua que entra en la turbina, sino lo que interesa es el golpe de ese agua. Y cuanto más altura tenga, mayor será el golpe y, por tanto, más fuerza producirá sobre el rodete. Luego, se utiliza en grandes saltos de agua, con poco caudal, o con mucho también, a veces, pero bueno. Pasamos a la turbina Kaplan. La turbina Kaplan es una turbina de reacción. Aquí vemos en rojo cómo es la reacción del agua que entra en el rodete, y fijaros cómo hace una especie de curva que produzca que aquí a la salida provoque una reacción hacia abajo que mueva la turbina. Bueno, estas turbinas normalmente son, como digo, de acción, son radiales, axiales. Vemos aquí que entra radial y sale axial. En la izquierda vemos que entra radial y sale axial, paralelo al eje. Algo muy importante que tiene esa turbina, estas y todas las de acción, es la tobera de difusión, o el difusor que se llama, que es esta salida, la tubería de difusión o de tubería de desagüe. Es muy importante, ¿por qué? Porque en este caso, en ese tipo de turbina, aquí se va a producir un remolino, que lo que va a provocar ese remolino es una depresión, es decir, un efecto de succión del agua hacia abajo. Ese efecto de succión es muy importante porque va a hacer que se mueva más el eje del rodete. Es decir, aquí va a hacer una especie de torbellino el agua, y ese torbellino va a favorecer la salida del agua y, por supuesto, el movimiento del rodete. Luego ya digo que son todas las de acción, de reacción, todas tienen la tubería de difusora o tubería de desagüe. Aquí vemos a la imagen una turbina Kaplan, suelen ser muy grandes. ¿Y dónde se utilizan ese tipo de turbinas? Bueno, pues aquí se utilizan cuando no hay casi apenas salto de agua, pero sí tenemos mucho caudal, porque aquí lo que nos interesa realmente, como ya vimos en el caso anterior, es que tengamos mucho caudal de agua para que empuje el agua muy fuerte. Vamos a ir hacia atrás. Fijaros, aquí lo que interesa es que esto salga con mucha presión, con mucha fuerza, y para eso lo que hacemos es meter con mucho caudal de agua. El agua que va a entrar dentro de la turbina empuja el agua que está en la turbina y va a salir con mucha presión. Por eso estas se utilizan donde hay gran cantidad de agua, pero casi no tenemos un salto de agua. Incluso podemos utilizarla simplemente en un río, incluso sin caída de agua en absoluto, ¿vale? Entonces, estas turbinas se utilizan donde no hay saltos. Y son turbinas, como ya hemos dicho, de reacción. Bueno, luego tenemos una turbina que podemos clasificar como intermedia entre las dos anteriores, entre la Pelton y la Kaplan, que es la turbina Francis. Es la turbina más versátil y aquí se puede utilizar en una gran variedad de saltos. Puede ser saltos más o menos pequeños y con caudales mayores o menores de agua. Se puede utilizar en un rango muy grande. De hecho, aquí abajo, fijaros, tenemos una gráfica donde en función de la altura y del caudal es la turbina que se recomienda utilizar. ¿Vale? Vemos que la Francis está en el medio, pero se puede utilizar muchas veces sustituyendo a la Pelton por arriba,
o a la Kaplan por abajo, con lo cual es la más versátil. ¿Por qué es la más versátil? Bueno, pues aquí como veis tiene una entrada de agua, el distribuidor, dentro del distribuidor ya tiene unos álabes que se pueden mover en función de cómo entra el agua, son movibles, y luego tenemos lo que es el propio rotor, que lo vemos aquí con los álabes también que tienen una pequeña curva, y esa curva es lo que favorece la reacción, es una turbina de reacción también, ¿vale? Y luego por supuesto la salida de agua para que forme una depresión. Pero en este caso, fijaros, suelen ser de ejes horizontales, aunque como vemos en la foto de la derecha, en una ya real, en este caso sería un eje horizontal, pero suelen ser de eje vertical. Bueno, pues aquí como veis es una turbina de reacción, pero tenemos un rotor y fuera en el distribuidor ya tenemos unos pequeños álabes que van distribuyendo para golpear de alguna manera lo que es el eje del rotor y mover el eje, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos las tres tipos de turbinas: Pelton, Kaplan y Francis. La más utilizada, como he dicho, la Francis. Y aquí veis el gráfico de las turbinas. Todo esto lo podéis ver ampliado y con mucha más información, como ya sabéis, en la página web. En este caso lo hemos puesto en areatecnologia.com/mecanismos/turbinas hidráulicas. Pero ya como digo, abajo tenéis en el vídeo, en la descripción, tenéis el enlace y arriba en la información en que aparece un redondelito con una I. Si picáis sobre él también podéis tener un acceso directo a la página sobre las turbinas hidráulicas. Esperamos que os haya gustado y un saludo a todos.